y lo discutí con ustedes. Buenos días, no, profesora. Buenos días, profe, no. No se los mandé. No, profe. No, profe. Ay, Dios, ¿cómo se me ha olvidado eso? Déjame mandárselo. Ay, Dios. Pero entonces lo voy a discutir es el lunes, en la próxima semana, el lunes 1. Ay, no me digas que no le he mandado eso. Ay, Dios santo. ¿Cuándo se hizo ese examen? El lunes Parcial. pasado, profesora, el 18. ¿El cuándo? El lunes pasado, el 18, profesora. Ajá. Ok. Segundo parcial, el 18. Ok. Aquí está. Ay, sí, ya lo saqué de aquí. A ver si lo grabé. Los resultados. ¿Cómo va a ser que yo no les mande eso? Ahora nada más le voy a poder mandar las notas. Santo. No te puedo creer. Ya cometí un error aquí. Respuestas. Ya no tengo las respuestas. Este no es el de ustedes. Este es del otro grupo. Deja ver. Vamos a ver. Ay, cómo se me olvidó pasar esto. No, este es del otro grupo. 2095. Una semana. Hizo una semana. 600. Aquí está. Soy 3071. Ay, aquí sí está. 37. Hubieron 2 estudiantes que no hicieron el examen. Ah, no, todos lo hicieron. Ok. Ok. Aquí les voy a mandar. Déjame ver la configuración. Va a tener la respuesta correcta, la que no respondieron correctamente y la puntuación. Ok, perfecto. Se las voy a mandar ahora y la veremos. Yo solamente le mostré, recuerdo que le mostré esto y ahí veremos. Uy, hay varias preguntas para resolver. ¿Ah? Mejor lo hacemos la otra semana, ¿ok? Discutimos esta respuesta la otra semana que va a estar más cerca del parcial, del semestral, perdón. Y esto viene para el semestral. Así que le voy a publicar todo. Enviar correo. Los que no escribieron bien su correo, a veces me dan oportunidad de mandárselo, pero a veces no. Solamente le voy a mandar el resultado. Lo deben estar recibiendo ahora. Bueno, dentro de un rato, que esto no está tan rápido, ¿eh? Para ver si tengo bien el Wi-Fi. Ahí lo deben estar. Cuando alguien lo recibe, me avisa para poder cerrar esa hoja. Profesora, yo ya recibí la puntuación. Ah, ok. Y sale la respuesta correcta, la incorrecta y todo, ¿verdad? ¿Te sale completo?
Sí, profesora, me salen las respuestas correctas y las incorrectas también. Ok, perfecto. Entonces lo vamos a discutir el otro lunes. No, pensé que ya yo les había mandado eso. Yo creo que el grupo del martes sí se lo mandé, pero bueno, vamos a ver mañana con ellos. Bien, hoy vamos a continuar la clase ya que este es un tema. ¿Cómo le fue en el taller la semana pasada? Hubieron muchas preguntas, asumo, que la profesora Mónica les pudo haber respondido, pero igual. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron hacer las pruebas de hipótesis? Nadie escucha nada. Presiento que la mayor dificultad fue tener que calcular el valor P, o sea, el grado de significancia, que te indica la probabilidad de que la hipótesis nula sea correcta, ¿sí? Entonces, si esa probabilidad es muy alta, mayor del 5%, nosotros decimos que no hay una diferencia significativa entre las cosas que estamos comparando o que la hipótesis alterna no es válida. Eso es lo que diríamos, significativamente, con un grave significancia alto, ¿verdad? Pero, digo, sí, 5% es el criterio de significancia. Más de 5% es que el nivel de significancia para la hipótesis nula es alto. Ok, a ver, voy a compartir ahora esa pantalla que sería esta. Okay. Profe, buen día. Diga, buenos días. ¿Usted compartió el link para la asistencia? A ver si lo tengo. Ok, se lo voy a compartir ahora, copiar. Y ahí va. Ahí ya está. Era participante. Okay. Wilmer tiene el gallo cantando. ¿Dónde está Wilmer? ¿En qué provincia? ¿En qué área? ¿O era Alicia? No, Alicia no tiene, sí tiene micrófono. Ya, profe, en Arraiján. Ah, en Arraiján, ahí estaba cantando ese gallo, se levanta tarde, ¿ah? Bueno, vamos a compartir un mal chiste, Wilmer, discúlpame. Bien, estoy compartiendo la pantalla en la diapositiva 18 que dice conclusiones. Sí, porque quizás ustedes realizaron bien las conclusiones, pero yo hago énfasis en que la conclusión debe responder a la pregunta o a la inquietud del investigador. No debe ser una conclusión, acepto la hipótesis alterna, no. La hipótesis alterna es lo que él quiere saber, pero la conclusión debe responder lo que él quiere saber. Él quiere saber si se cumple con las especificaciones, pues la conclusión es que sí se cumple o no se cumple con las especificaciones. No es decir que la hipótesis alterna es válida o es cierta, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia que yo hago, por ejemplo, en este caso. Este es un ejemplo, dice, se realizó el estudio con el objetivo de determinar si un lote de 100 tabletas de 100 miligramos cumple con la cantidad declarada. La cantidad declarada son 100 miligramos. Realizamos todos los pasos del 1 al 5 y digamos que aceptamos la hipótesis nula. En el quinto paso es donde se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Eso que quede claro. Entonces, en ese caso, si en el quinto paso aceptamos la hipótesis nula, la conclusión sería que el lote cumple con lo declarado. ¿Sí? No se plantea la misma
forma como se plantean las hipótesis, sino se responde a la pregunta. Él quiere saber si se cumple con la cantidad declarada, que es lo mismo que saber si no se cumple. Porque si rechazamos la hipótesis nula, ¿verdad? Entonces, la hipótesis alterna sería la válida, que dice que el promedio no es igual el promedio de la muestra no es igual al promedio poblacional. Esa es la forma, la estructura de plantear la hipótesis, las dos hipótesis estadísticas. Pero la conclusión no es que el promedio es diferente, perdón, yo había dicho igual, es diferente al promedio, a lo declarado, que es el promedio poblacional. La conclusión sería, ¿cumple con la cantidad declarada? No cumple. Esa es la conclusión. No cumple ese lote con la cantidad declarada. No sé si me agarran la diferencia entre de lo que yo les estoy hablando. Si tienen alguna duda, porque yo voy a evaluar cómo redactan la conclusión, así como voy a evaluar el paso número 5. Si alguien me pone, se acepta la hipótesis alterna en el campo, yo le pondría que le quitaría puntos, porque una cosa, lo que se hace es aceptar o rechazar la nula, no la alterna. No sé si estoy clara en eso. El paso número 5 es aceptar o rechazar la hipótesis nula en base a que el valor calculado es mayor. Si el valor calculado es mayor que el valor crítico, aquí está el valor crítico, ¿verdad? Si el valor calculado es mayor que el valor crítico, entra en la zona de rechazo de la hipótesis nula. No aceptación de la alterna, es rechazo de la nula. Aunque en esencia sea lo mismo, no es el procedimiento. Y cuando ustedes van a un nivel superior, una maestría o un posgrado, ustedes tienen que tener eso claro, porque ahí hay otras implicaciones que no vamos a ver a este nivel. ¿Ok? Así que estaríamos rechazando la hipótesis no. El que me pone, aceptamos la alterna, estaría cometiendo un error en la decisión. Lo que estaría es rechazando la nula. Si el valor calculado, el que ustedes calculan con la fórmula que calculan, cualquiera que sea, entonces si ese valor es menor numéricamente que el valor crítico, o sea, el valor que obtienen en la tabla, entonces aceptamos la hipótesis no. Así que en esta regla de decisión se acepta o se rechaza la hipótesis no. Eso es lo que tiene que estar claro. Bien, entonces concluimos las conclusiones del estudio. Bueno, esto es lo mismo que tenía en la siguiente gráfica. Si rechazamos la nula, la alterna es válida, pero concluimos que hay diferencia. O podríamos, dependiendo de cómo se planteó la alterna, si la alterna dice que el promedio de la muestra es mayor que el de la población, entonces concluiríamos, no concluiríamos que hay diferencia, concluiríamos que la muestra presenta un mayor valor que la población o menor valor que la población, tal como se plantea la hipótesis alterna. Bien, en cuanto al nivel de significancia, lo que yo no alcancé a explicarle es cómo se determina ese nivel. Y para efecto de las pruebas de T o con la variable T, es relativamente sencillo, ¿verdad? Determinarlo. Pero cuando la prueba es de Z, el procedimiento es diferente. Por eso es que yo he agregado estas diapositivas que les voy a mostrar. Esta ya estaba incluida, ¿verdad? Esto es adicional
condicional. Esto puede reemplazar la parte del nivel de significancia alfa, puede reemplazar el valor, ¿verdad? Y incluso puede reemplazar los pasos 3, 4 y 5, porque podemos concluir con este valor P. Así que es una alternativa. ¿Qué es el nivel de significancia o ese valor P? Es la probabilidad de obtener un valor de la variable estadística mayor al calculado. Ve, aquí no tengo que saber el crítico. Esta probabilidad de obtener un valor mayor del calculado, mayor que el valor calculado. Así que yo lo escribo así: P es la probabilidad de que T sea mayor que T calculado. O también podría escribir Z sea mayor que el Z. Si esa probabilidad P es muy baja, menos del 5, quiere decir que las diferencias observadas son significativas. Donde concluye el investigador en las publicaciones. Hay una diferencia significativa entre lo que se está comparando, siempre que ese valor sea menor del 5%. El 5% es básicamente como decir, tengo un alfa, un nivel de significancia del 5%, acepto o rechazo la hipótesis nula. Realmente esa P probabilidad es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula. Si esa probabilidad es muy baja, la probabilidad de decir que son iguales es muy baja, menor de 5%, entonces concluyo que las diferencias observadas son significativas. ¿Sí? Que las diferencias, si ese valor P es mayor del 5%, ¿verdad? O según lo que el investigador quiera, mayor del 10%, pero normalmente, por lo menos en este curso, vamos a trabajar con un límite de 5%. Si ese valor es mayor del 5%, entonces yo puedo concluir que no hay diferencia significativa entre lo que estoy comparando, muestra, población, dos muestras, etcétera, ¿sí? No hay diferencia significativa si es mayor del 5%. Por eso es que esa probabilidad se llama P grado de significancia. No hay diferencias significativas, o sí hay diferencias significativas, usando como punto de referencia el valor 5%. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Eso lo hicieron en el taller la semana pasada. ¿Tuvieron alguna dificultad? Bien, cuando lo hacen con la tabla de T, que es cuando trabajan con muestras de pequeñas, la tabla de probabilidades de T le dice la probabilidad, le puede ubicar la probabilidad P, o sea, el valor P para pruebas bilaterales y unilaterales. Lo que tienen que hacer es nada más ubicar la fila de los grados de libertad y desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha hasta encontrar el valor más cercano de su valor calculado. Para no hablar mucho, aquí tenemos la tabla de T y esto es lo que busca. Entonces, digamos, si ustedes tienen grado de libertad de 9, porque tienen una muestra de 10, su grado de libertad es de 9, lo que vamos a buscar es la probabilidad de que el valor calculado sea mayor. Digamos que su valor calculado les dio 2.5, por decir un ejemplo. 2.5 le dio el valor calculado y su hipótesis alterna es que hay una diferencia entre la muestra con la población, ¿sí? Entonces, en ese caso, recuerden, valor 2.5, T calculado. Hipótesis alterna, que hay una diferencia, X barra es diferente a μ, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, díganme dónde se ubica ese valor 2.5 para 9 grados de libertad. ¿Entre qué columnas? Ustedes nada más tienen que ubicar entre qué columnas se ubica.
Porque recuerden que los valores P o alfa, como quieran, están aquí en el encabezado para una prueba bilateral y para una prueba unilateral. Entonces, si su hipótesis alterna es que hay una diferencia entre la muestra y la población, su prueba sería bilateral. Bien, entonces, a ver, ¿quién me dice? Entre Voy a estar 0.1 y 0.05. ¿Entre cuáles? Espérate, déjame ver. Repíteme. 0. Alicia, No, Cristina. Cristina. Ajá. ¿Cuáles? 0.1 y 0.05. 0.1 y 0.05. Tienes 9. Y tu valor T es 2.5. Entre 0.5 y ¿cuál me dijiste? 0.02, profe. 0.05 y 0.02. Ok, 0.05 y 0.02. Está aquí entre estas dos. Aquí está tu 2.5. Pero ves que están bajando los valores de P. Entonces este valor es menor que este valor. Es mayor que este valor. Así que si Profe, tú estás a la derecha, yo tengo dime. una consulta ahí, profe. Ajá. En ese Di. caso, por ejemplo, si, un ejemplo, ¿no? Ujú, Que el valor calculado diera 1.260 y vamos a decir que basándonos en los grados de libertad fuera de nuevo 9, ¿no? ¿Cómo entonces ujú. haría si el rango no está dentro de esas columnas? Tu valor T, ¿cuánto te dio? Ejemplo Primero calculado, dime cuántos grados de libertad tienes. bueno, ¿Cuántos vamos a grados decir de que libertad tienes? voy a poner que 9, profe. Ok, pero ¿por qué no trabajas con el mío? Mi ejemplo es 9 grados de libertad y 2.5 me dio el valor de T. Y luego ubícame eso y luego ubicamos tu ejemplo, ¿ok? Es la misma cosa, yo te estoy dando mis grados de libertad y mi valor T calculado para que me ubique y también me tienes que decir si la prueba es unilateral o bilateral. Porque si es bilateral, yo leo los valores de P aquí. ¿Ves? ¿Me están viendo el cursor? ¿Están viendo el cursor, Alicia? Sí, sí. Ahí. Si la prueba es unilateral, quiere decir que planteaste como que el promedio es mayor o que el promedio es menor que el valor teórico, entonces lees tus probabilidades P en la parte superior, ¿sí? Para pruebas unilaterales. Así que yo te di, mi ejemplo fue que tienes un valor de 2.5, anótalo en tu cuaderno en una hoja que tengas por ahí cerca, ¿sí? Vamos por partes, porque si no lo hacemos parte a parte, entonces nos podemos perder. Y luego hacemos el tuyo, ¿ok? Mis grados de libertad, mi valor N era de 10, así que mis grados de libertad son 9. El T calculado me dio 2.5 y la prueba es bilateral. ¿Verdad? Por la forma como planteé la hipótesis alterna. Entonces yo voy a leer acá. Entonces íbamos con Cristina. Cristina decía que estaba entre la columna del punto 05 y la del punto 02. ¿Cierto, Cristina? Sí, Cristina. profe. Sí, profe. Ok. Ok, entonces estamos acá. Lo que les iba a explicar es, ¿ven cómo está disminuyendo los valores de P al moverse a la derecha? Eso quiere decir que tu valor calculado está a la derecha del punto 0,5. ¿Sí? Eso quiere decir que como está a la derecha, va a ser menor de 0,05. ¿Sí? Pero está a la izquierda del punto 0,2. Entonces quiere decir que va a ser mayor del punto 0,2. Entonces, ¿cómo lo escribimos? Mi valor P lo pongo en el centro y pongo que es
menor de 0.05, el operador 0.05, 0.05 y mayor de 0.02. Por convección, pero lo pueden escribir al revés. Yo uso los operadores menor que. Entonces pongo P en el centro, menor que, está a la izquierda de P, 0.05 es el valor más alto y 0.02 es el valor más bajo. Entre esos dos valores está mi nivel de significancia. Como esta es una tabla que te da las probabilidades en forma discreta, yo no puedo obtener un valor exacto. Entonces, lo que yo sí puedo decir que ese valor P es mayor de 5%, pero es menor de 2%. Eso es lo que yo podría concluir ahí. ¿Me entienden? Entonces, vamos con la inquietud de Alicia. Resuelve eso, tu inquietud, Alicia. Tenías un grado de libertad de 9, dijiste. Vamos a ponerlo en 9. Pero tu valor calculado te dio, ¿cuánto? Poniendo un ejemplo, 1.166. 1.166. 1.166. Como podemos ver, al tener grado de libertad de 9, el primer valor que tienes aquí es 1.3, es mayor de 1.63. 1.163. Corrígeme si me equivoco, es 1,166. ¿Ese es el valor? Sí. Ok. Entonces, está a la izquierda de este valor. ¿Qué quiere decir? Que tu valor P es mayor de 0.2. Lo que está a la izquierda es mayor. Es mayor de 0.2 porque tendría que irme a la izquierda, ¿cierto? Tendría que irme a la izquierda. Así que lo único que yo puedo decir aquí es que mi valor P es mayor del 20%. ¿Sí? Porque no tengo otra columna a la izquierda. Tendría que tener una columna de 0.5 y ya esos niveles, los niveles significativos que se usan con frecuencia son estos que están aquí, del 0.05 al 0.001. Esos son los niveles más significativos. Todo lo que está a la izquierda de 0.2 o 0.1 ya no sería una diferencia significativa, incluyendo de 0.05. ¿Sí? Entonces, sí, entiendo que esa es una dificultad muy común cuando no aparece el valor en la tabla, no aparece entre columnas, quiero decir. No aparece entre columnas, no siempre. Gracias, Incluso profe. a ustedes le podría dar un valor T, por ejemplo, mayor de 478. Entonces, esto quiere decir que ese valor P es menor, porque estaría a la derecha, que la última columna es menor de 0.001, que es por 100 sería 0.1%. Es menor, es altamente, o sea, la probabilidad de que sean iguales es muy, muy baja. Por lo tanto, las diferencias son altamente significativas. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda al respecto? Porque lo de Alicia sí es muy importante para aclarar, porque muchos deben haber tenido esa duda. ¿Qué hago si el valor no está entre ninguna de las columnas? ¿Cómo hago? ¿Para dónde voy? Siempre que el valor esté a la izquierda de una columna, quiere decir que es mayor que el valor de la columna. Si está a la derecha, es menor que el valor de la columna. ¿Ya? ¿Preguntas? Oh, chateos, deja ver. Ya. Ok, nada más era el registro de asistencia.
Bien, sigamos. ¿Qué pasa con Z? La tabla de Z no está construida como la tabla de T. Por lo tanto, y eso era algo que se me había pasado por alto, porque yo trabajo teoría con la tabla, con la prueba de T, pero en el laboratorio se me había pasado que ustedes tienen situaciones con muestras grandes o cuando conocen la desviación estándar poblacional. Entonces trabajan con la variable Z, ¿sí? Que yo nunca hablo de prueba de Z, sino que nada más es una prueba de hipótesis con la variable Z, ¿sí? Así que cuando se trata con esta prueba con la variable Z, que hacemos el mismo procedimiento, ¿verdad? Calculamos, identificamos nuestro nivel de significancia, pero al final de cuentas lo que calculan es el valor de Z, con fórmulas similares a las que usan para la T. La misma cosa, ¿sí? Las diferencias dividido entre el error estándar o la desviación estándar de promedios, porque son pruebas de promedios. Entonces, lo que tenemos que recordar que la tabla de Z, en el cuerpo de la tabla son las probabilidades, ¿sí? Entonces, la tabla que ustedes tienen es la probabilidad de obtener un valor menor que un valor calculado. Pero el grado de significancia que queremos es la probabilidad de obtener un valor de Z mayor que el valor calculado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para obtener esa probabilidad tenemos que restar. El área total es 1 menos la probabilidad de obtener un valor menor que ese calculado. Y si fuera negativo, bueno, ahí también se hace la misma conversión en cuanto a valores negativos y positivos. ¿Ok? Al final, eso es lo que vamos a tener. Así que aquí tenemos 1 menos la probabilidad de obtener un valor menor que el valor calculado, es el grado de significancia. En el caso de pruebas unilaterales, que estaríamos viendo una sola cola, pero si la prueba es bilateral, recuerden que esa probabilidad se divide o es igual en las dos colas. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por 2 esa probabilidad que hemos obtenido en la tabla de Z, porque va a ser igual para la derecha que para la izquierda. Para pruebas entonces bilaterales lo multiplicamos por 2, pero para pruebas unilaterales solamente calculamos. ¿Sí? Entonces, veamos, por ejemplo acá, ya, la tabla que les copié no tiene ese, qué raro porque sí lo tiene aquí. Aquí, ajá, es que no lo estaba viendo, ¿verdad? Fíjense, para repetir eso, cuando ustedes obtienen la probabilidad de obtener un valor que es mayor que el calculado, ¿verdad? Es esta área sombreada, esta área que está aquí. Entonces, su valor, su nivel de significancia sería esa área más la área que está a la izquierda. Ay, esta es la tabla de T, discúlpenme. Es aquí donde no me sale la figura. Aquí está la figura, perdón. Con la tabla de Z, ustedes obtienen es la probabilidad, el área sombreada es la probabilidad de que el valor sea menor que, pero el valor de P es la probabilidad de que Z sea mayor que Z1. Z1 sería su Z calculado, o sea que el área que está aquí a la derecha. Entonces, si la prueba es unilateral, obtienen esa área. Ese es su grado de significancia. Pero si la prueba es bilateral, tendrían que multiplicar porque también incluye el área que está en el otro extremo. En el otro extremo. Y nada más tendrían que multiplicarlo por 2. Veamos. Bueno, ya no tengo más formas para hacer.
Así es que si tienen ustedes algún ejemplo que le haya presentado dificultades, pues me lo dictan porque no puse ejemplo aquí en este caso, y todos los ejemplos que yo tengo son con la prueba de test. Si tienen algún ejemplo para revisarlo y que quede claro para todo el grupo, entonces me lo pueden presentar. Me tienen que decir si la prueba es unilateral o bilateral, me tienen que dar los grados de libertad, me tienen que dar el valor de Z. ¿Sí? Para determinar el nivel de significancia. ¿No hay ejemplos? Bueno. Seguimos, pues. Si no hay ninguna duda, no hay problema. Esta es una prueba sencilla en donde yo voy a comparar una muestra con la población, que es lo mismo que comparar una muestra con un valor declarado o hipotético, ¿verdad? Entonces yo lo que la planteo así, esto está en automático, déjenme quitarlo. Está en automático, no sé por qué. En los diseños. Transiciones. Duración. Oh. Al hacer clic. No. Al hacer clic. Sonido, sin sonido. Después de... No. Todo lo tengo que quitar. Todo lo tengo que quitar. Y nada más poner al hacer clic. Y quitar este también. Al hacer clic. Ok, vamos a ver de nuevo. Ay, si no me pasa. Buscar, está en la sala de espera. Ok. Bien, este es el ejemplo clásico sencillo que ustedes hicieron esta semana, comparar una muestra con la población o con una cantidad declarada. Esto es un escenario en donde se está haciendo una prueba de control de calidad. Se toman 10 tabletas, se analizan, se obtiene sus estadísticas, su promedio, desviación estándar, ¿verdad? Y ahí pues, todavía está en automático. Bueno, vamos a dejarlo ahí, ya no sé cómo hacerlo. Ahí planteamos la hipótesis nula, la alterna, mi nivel de significancia, dependiendo de la hipótesis alterna, sabré si la prueba es bilateral o unilateral. Yo les recomiendo que ustedes siempre pongan al lado que es unilateral o es bilateral, para que no se olviden de eso. Pero su nivel de significancia no va a cambiar si es unilateral o bilateral. Lo que va a cambiar es la zona de rechazo, nada más. O sea, el valor crítico. Eso es lo único que va a cambiar, pero no cambia su nivel de significancia alfa, ¿verdad? Obtienen el valor de la estadística de prueba, la identifican, obtiene el valor crítico, ¿verdad? Para un determinado nivel de significancia. Si la prueba es bilateral, saben dónde tienen que buscarlo, en qué columna tienen que buscar el punto 0,5. Esto aquí yo lo pongo solamente como un indicador o un recorderis. No quiere decir que van a usar la de punto 0,25, sino van a usar la de 0,05 en la escala bilateral. Si utilizan punto 0,25, entonces tendrían que buscarlo en la escala
unilateral. Aquí yo tengo un mensaje, pero no lo veo. Ok, vamos a seguir. Ok. Ok. Bueno. Con este mismo ejemplo, perdón, acá teníamos, es que como se me está moviendo todo. Lo que le quería resaltar es que con este mismo ejemplo podemos hacer una prueba también unilateral. Lo único que tendríamos que hacer es cambiar la pregunta del investigador. Ahora no quiere saber si cumple o no con el lote, sino que ahora tiene una situación de que mantuvo en almacenamiento por 30 meses el lote, tomó una muestra y quiere saber si el periodo de almacenamiento causó una pérdida en la potencia. Entonces, y son los mismos datos, así que no lo tengo que repetir. La hipótesis alterna es la que va a cambiar. Ahora, si causó una pérdida, es que el promedio es menor que el valor teórico. Esa sería mi hipótesis alterna. Y aquí yo tendría que poner que es una prueba unilateral, ¿sí? Mi nivel de significancia es el mismo, 5%, pero fíjense aquí, cuando yo voy a buscar el valor crítico, me va a cambiar. El anterior me había dado 2.2 algo, no me acuerdo, el valor, a ver, me había dado para 9, me había dado 2.262. Ahora fíjense cuánto me da el valor crítico. ¿Por qué? Porque aquí lo escribí, 9 grados de libertad para un alfa de 0.05. O sea que no voy a dividir el valor alfa, lo voy a poner todo a nivel unilateral. Y eso me lleva a la columna que está a la izquierda, 0.05 unilateral, que equivale a 0.1 bilateral. Pero esa es la columna que tendría que usar y entonces mi valor crítico me da 1,833. Bien, aquí otra cosa es importante. Si se fijan, el operador es que la muestra es menor que el valor declarado o que el valor poblacional, ¿sí? Entonces eso quiere decir que ese valor crítico debe tener un signo negativo, ¿verdad? Estaría a la izquierda de ese valor. ¿Ok? Entonces, cuando yo calculo el valor T, me va a dar lo mismo que calculé con la prueba bilateral, no me va a cambiar, pero ahora el signo sí es importante, lo tengo que considerar, así que yo voy a buscar ubicar ese valor en la parte izquierda del cero, estaría de este lado, ¿sí? En el anterior, cuando era la prueba bilateral, el signo no me importaba, y si ustedes recuerdan cómo lo calculé, aquí está. Como el signo no me importaba, podía ponerlo de este lado a la derecha o a la izquierda del valor negativo, porque el signo no me importaba, ¿sí? Pero el valor calculado es el mismo. El valor calculado es el mismo. Así que no me va a cambiar, para nada me va a cambiar el valor calculado. Aquí yo podría poner 2 barras y decir, ignoro el signo, o plantearlo así, pero no considero el signo. Cuando la prueba es unilateral, el signo sí lo considero, es importante. Por eso que ustedes tienen que tener claro cómo calculan ese valor. Voy para atrás. A ver.
¿Cómo calculan ese valor? ¿Ven la fórmula? Siempre es el valor X el que pongo a la izquierda menos el valor que pongo a la derecha, que es el valor poblacional o declarado. Siempre. Si ustedes me cambian ese numerador y me ponen mu menos X, ahí, y la prueba es unilateral, van a llegar a la conclusión errada. ¿Sí? Si es bilateral, no importa, pero por procedimiento deben hacerlo como plantean la hipótesis. Profesora, Sí, dime. es que, bueno, Radio. en el taller nos dieron un problema donde las dos eran muestral. Entonces, Ajá. allí es un poco más difícil saber cuál es X barra y cuál es mu. Ya. ¿Cómo saberlo exactamente? No, las dos son X barra. Ese problema se lo dejaron de tarea, porque ese problema se tiene que ver esta semana, cuando se comparan dos muestras. Entonces, ¿cómo saberlo? No. Va a ser como tú lo pongas. Si tú pones X1 es igual a X2, entonces en la fórmula pones X1 primero menos X2. ¿Sí? Esa es la única forma de hacerlo, tanto para la prueba bilateral, que no va a importar el orden, como para la prueba unilateral, que sí importa el orden. ¿Sí? Así es que no es, ninguno es mío, ambas son muestras, así que ambas son X. ¿Sí? Ah, ya, profesora. Bien, entonces las conclusiones, ok, ya esta la vimos. Ahí era donde yo quería llegar. También le pusieron en el taller de muestras apareadas. No. Es que continúan ese taller esta semana. Con muestras, 2 muestras y muestras apareadas. La verdad es que no revisé el taller para saber qué. Aquí está. Para 2 muestras independientes, ¿verdad? Aquí se asume que las muestras tienen una distribución normal, ¿verdad? O como se está usando promedios, se está comparando promedios, entonces no hay necesidad de verificar si las dos muestras tienen una distribución normal. Lo que sí tiene que verificar es que la varianza o la variabilidad de las dos muestras son iguales o similares. Aquí es donde hacemos la prueba de Fisher, ¿sí? Y las muestras son independientes una de otras. Ok, entonces, en el caso de muestras independientes, tenemos que calcular el valor T con la desviación estándar ponderada, asumiendo que la variabilidad de las dos muestras es igual. Usamos esta fórmula para calcular la desviación estándar promedio ponderada, asumiendo que ambas muestras tienen la misma variabilidad, ¿verdad? Usamos eso. Pero si no son iguales las varianzas, entonces usamos esta otra fórmula para calcular el T. Esta fórmula es diferente a esta. Aunque en algunos casos da el mismo resultado, eso no importa. Lo que importa es usar la fórmula que corresponda, ¿sí? Porque para algunos valores pequeños las diferencias en el valor T calculado son tan pequeñas que pareciera que da el mismo resultado. Así que aquí tienen que considerar estos. Pero entonces, ¿cuándo usar esta fórmula que está acá arriba con la desviación estándar ponderada y considerando que hay diferencias en la variabilidad? Eso lo hacen con la prueba de Fisher. Este ejemplo, ustedes ya lo hicieron cuando hicimos la prueba de Fisher para determinar si las varianzas eran iguales o no. La decisión fue que las varianzas, que no había diferencias significativas en la varianza, la conclusión,
porque el valor calculado, que era de 3,021, era menor que el valor crítico, usando la tabla de Fisher con un nivel de significancia de 5%. ¿Sí? Si trabajan con otro nivel de significancia, ahí existe otra tabla, pero para buscar ese valor crítico. Así que hasta ahí no hay problema. Para este ejemplo que hicimos no había ninguna diferencia. Lo mismo voy a hacer con ahora mis dos muestras. Ay, no tengo aquí los valores de mis dos muestras. A ver. Estoy usando la misma. Ok. Estoy usando estos valores. Promedio 11,9, la muestra 1 y la muestra 2, 10. Ok. A ver. Entonces yo digo que, fíjese cómo yo lo planteo. La hipótesis nula es que X1 es igual a X2. Aquí no lo voy a poner según orden de la varianza, pero salió igual, porque la muestra 1 tenía mayor varianza que la muestra 2, pero eso no es lo que lo decide, sino como tú lo estás planteando. En el orden que tienes, ¿verdad? Lo planteas, esta es la muestra 1 y esta es la muestra 2. Al calcular mi T, pongo el promedio de la muestra 1 menos el promedio de la muestra 2. ¿Sí? No hay diferencias en la hipótesis alterna, así que ese signo no me interesa. Puede ser positivo o negativo, no lo voy a tomar en cuenta. Pero si mi hipótesis alterna es que la muestra 1 tiene mayor valor, mayor promedio que la muestra 2, es muy importante el signo. O si mi hipótesis alterna es que la muestra 1 me da un valor menor que la muestra 2, eso sí me va a importar el signo. ¿Verdad? Ahí sí. Bien, y también si la prueba es unilateral, cuando uso el operador mayor o menor, me va a cambiar el valor crítico. ¿Sí? Cuando la prueba es unilateral. El nivel de significancia, trabajo con el mismo nivel, 5%, ¿verdad? Y aquí está el crítico para una prueba bilateral. Así que eso es lo que me da. Fíjense la cercanía que hay entre los dos. Están muy cercanos unos a otros, ¿verdad? Pero el valor calculado es ligeramente mayor que el valor crítico. Ahora, esos son los riesgos que yo me tomo, ¿verdad? Cuando trabajo con tan pocos datos, ¿verdad? Pero hay una diferencia numérica. 2.4 es mayor que 2.36. Aunque si yo redondeo, me sale que 2.4 es igual a 2.4. Entonces, como 2.402 es mayor, yo digo que hay está en mi zona de rechazo. Rechazo la hipótesis nula. Ese es el paso 5. Y mi conclusión, al rechazar la hipótesis nula, mi conclusión es que hay diferencias entre los dos lotes. Esa es mi conclusión. Mi grado de significancia, fíjense, me dio punto menor de 0.05, porque aquí mis grados de libertad, esa es la otra. En estudios de muestra, comparación de muestras, de dos muestras, los grados de libertad son la suma de los grados de libertad de cada uno. Para la muestra 1 yo tenía 3 valores. Tenía 4 valores. Los grados de libertad serían 3. Y para la muestra 2 tenía 5 valores. Los grados de libertad serían 4. 3 más 4 es 7. O puedo sumar aquí N1 más N2 menos 2. Eso me da 7, los grados de libertad. Así que yo tengo que buscar en la fila 7 para encontrar el valor más cercano, ¿verdad? Al grado de significancia. Yo tengo mi tabla aquí y yo encontré que el valor más cercano, la probabilidad de que sea mayor de 2.4, fíjese, de 2.4 con 7 grados de libertad,
está ligeramente a la derecha del 5. Del punto 0,5. Quiere decir que es menor de 0,05. Fíjense que la conclusión va a ser igual. La probabilidad de que los dos lotes provengan de la misma población es menor de 5%. Es menor, es mayor. Sí, es menor de 5%. Pero está muy cerca del 5%. Aquí yo tendría que concluir que esa probabilidad es casi igual al 5%. Si es menor del 5%, quiere decir que la probabilidad de aceptar la hipótesis nula es menor del 5% y por eso la diferencia es significativa. Fíjense que las conclusiones van a ser iguales. O sea que determinar el grado de significancia se puede hacer obviando los pasos 3, el 5 y el 6. ¿Por qué? E incluso el 2, porque yo no necesito tener el valor crítico ni ese nivel alfa. Yo lo que necesito es el valor calculado, ¿verdad? Para llegar a la misma conclusión de que las muestras son diferentes. La probabilidad de que los dos lotes vengan de la misma población es menor del 5%. Quiere decir que las muestras son diferentes. Hay una muestra significativa entre los dos. Hay una diferencia, perdón, no una muestra. Una diferencia significativa entre los dos. Así que el grado de significancia es una forma de llegar rápidamente a la conclusión sin necesidad de hacer todos los pasos. Pero como a mí me gusta en particular torturarlos a ustedes, ustedes tienen que hacer todos los pasos para poder ver que llegan a la misma conclusión. Y cuando sean ya profesionales y hagan un posgrado, entonces saben cómo hacerlo rápidamente, que le va a dar el mismo resultado o la misma decisión estadística. Por ahora hay que coger el camino tortuoso. Pregunta. Bien, todavía tenemos un poco más de media hora, vamos a ver, o el otro ejemplo sería, sería una prueba unilateral, ¿no? Mira, para varianzas diferentes, si la decisión de que las varianzas fueran diferentes, el T calculado, mira, me iba a dar 2.225 y no 2.402. Y con este valor yo tendría que aceptar la hipótesis nula. ¿Sí? Porque este valor es menor que el valor crítico. El valor crítico es de 2.304. Entonces, fíjense el error que cometen al no verificar la igualdad de las varianzas. Cometerían un error de procedimiento porque estarían usando la fórmula equivocada. Pues esto era solamente un ejemplo. No siempre sale así. Pero si yo les pongo un problema en donde si se presenta esta diferencia, van a perder todos los puntos, porque estarían aceptando la hipótesis nula, ¿verdad? Cuando no la deben aceptar, porque el grado de significancia les dice que no la deben aceptar. Dime, Edilta. Edilta. No, nada, profesora. Parece que toqué accidentalmente. Ah, ya. Ajá. Okay.
¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces ya saben, tienen que hacer esa. Aquí, este es otro ejemplo de muestras, dos muestras independientes. Este ejemplo se lo pongo porque no siempre todo se presenta tan claro y a veces depende de la redacción o de la interpretación que ustedes le den a la situación que se les presenta, ¿verdad? Dice, un fármaco está formulado para que se disuelva con más rapidez, disminuyendo la parte del lubricante lipídico de un producto de liberación como por lactosa. Bueno, ya ustedes deben saber que la lactosa permite la más rápida disolución del fármaco que el lubricante, que es un obstáculo. Quien formuló el cambio está convencido de que este solo incrementa la velocidad de disolución. Se propone una prueba unilateral a nivel de 5% para comparar la disolución de ambos productos. Yo agregué aquí la velocidad de disolución de ambos productos. El tiempo en minutos para disolver el 50% de cada una de las 6 tabletas. Porque la redacción de la fuente decía para comparar la disolución de ambos productos y decía, se presenta el tiempo hasta la disolución del 50% de 6 tabletas, de cada una de 6 tabletas. Así que estos son valores de tiempo. Y esos son el tiempo para disolver el 50%. Fíjense, para el producto 1 y el tiempo para disolver el 50% del producto 2. ¿Cuál de los dos presenta tiempos más bajos o más altos? ¿Sí? ¿Cuál de los dos productos ustedes ven que tiene tiempos más bajos o más altos? Si aquí sacan el promedio, el producto 1 da un promedio en tiempo para disolver el 50% de 26 minutos y el producto 2 de 20.33 minutos, ¿sí? Aquí tienen la desviación estándar, que son muy similares, pero se puede hacer la prueba de Fisher, que va a decir que las varianzas son iguales, porque aquí se ve que son muy similares. Yo hago esta prueba cuando veo valores de desviación estándar muy diferentes. ¿Sabes? En este caso, pero la pueden hacer. Solo para corroborar. Una cosa es que se les diga que algo es así y otra cosa que ustedes comprueben que es así. Entonces hagan la prueba de Fisher para comprobar o corroborar que las varianzas son iguales o no. Entonces aquí, obviamente el producto 1 da mayores tiempos, por eso es que tienen que entender el cosa. Lo que se disuelve más rápidamente, lo que tiene mayor velocidad de disolución va a dar un tiempo menor para disolver el 50%. ¿Sí? Eso es lo que sucede y eso es importante para poder plantear tu hipótesis alterna. Tu hipótesis alterna en este caso va a ser que el promedio de la muestra 1, o sea, antes de la modificación, el tiempo para disolver el 50% es mayor que el promedio de la muestra 2 después de la modificación. ¿Sí? Así es. Y esa fue una de las dificultades para plantear la hipótesis alterna, porque muchos la planteaban de que, bueno, como estoy viendo, si se disuelve más rápidamente, quiere decir que X1 es mayor que X2. Todo lo contrario, porque lo que me están dando no es velocidad directamente, sino el tiempo para disolver. Así que X1 es mayor que X2. Bien, el nivel de significancia ya me lo dijo el problema. La prueba sería unilateral. Por lo tanto, tengo que buscar, hay dos
el tamaño de la muestra, había seis muestras por cada producto, ¿verdad? Perdón. 6 muestras para cada uno. 6 más 6, 12, menos 2, 10. Los grados de libertad son 10, ¿verdad? 10 grados de libertad para un nivel de significancia a nivel unilateral del punto 0,5. Y eso ahí me da 1 punto. Si tienen su tabla a mano, pueden corroborar que les da ese valor. Bien, ahora el calculado sería la pregunta que me hacía Edilta, ¿cómo saber cuál pongo primero y cuál después? Pues lo planteas tal como lo planteaste en tu hipótesis. Primero pones la de la muestra 1, esa fue la que pusiste primero, y luego la de la muestra 2. Si hubieras puesto X2 es mayor que X1, pensando que la velocidad de disolución del 2 era mayor que la velocidad de disolución del 1, entonces lo plantearías el numerador X2 20,33 menos X1 26. Y te daría negativo y eso sería importante, pero estaría planteado equivocadamente. Entonces el signo es positivo porque el operador es mayor que y me da este valor. El valor estadístico es 1.18, esto está bastante fuera de ese valor. Bueno, ¿y qué creen? Que el valor de P me va a dar menor de 0.05. Vamos a comprobarlo, ¿verdad? Rechazo mi hipótesis nula y puedo concluir que la sustitución del lubricante sí aumentó la velocidad de disolución significativamente, porque al disminuir el tiempo para disolver el 50%, quiere decir que aumentó la velocidad de disolución. Entonces, ¿cómo busco mi valor P? El valor P que yo obtengo para ese valor tan alto y 10 grados de libertad está entre a nivel unilateral, ¿verdad? 3.167 está a la derecha del punto 0,5, ¿verdad? O sea que es menor del punto 0,05, pero es mayor del punto 0,0005. Ya esos valores tan bajos no me interesa ponerlo, lo que me interesa es que está por debajo del 5%, y aquí yo lo puedo escribir, que la probabilidad de que la velocidad de disolución sea igual, o sea, de aceptar la hipótesis nula, es menor del 0.5%, mucho más bajo. Así que se confirma eso, y eso está porque la diferencia entre los calculados y el crítico es igual. La misma conclusión que llegué aquí. Pregunta. No hay ninguna pregunta. Vamos a ver el de muestras dependientes. ¿Qué es lo que llamamos muestras dependientes? Llamamos esta prueba de T apareada, ¿verdad? Lo que yo voy a comparar es las diferencias de los pares. Yo voy a parear, ¿verdad? O sea que yo voy a trabajar en una situación, por ejemplo, en un estudio de eficacia antes del tratamiento y después del tratamiento. O sea que en cada individuo yo obtengo 2 valores. Y yo voy a ver las diferencias. El antes menos el después. Generalmente trabajo antes menos después. ¿Sí? Ahora, este tipo de pruebas tiene sus ventajas, porque voy a ver la variabilidad intraindividual es generalmente menor que la interindividual, o sea que hay menos variabilidad en un mismo individuo que entre diferentes individuos. El número de muestras a analizar o el número de valores a analizar es menor. Yo puse aquí número de muestras, porque las muestras van a ser 2 por individuo, pero voy a tener para cada individuo una diferencia. El problema de este tipo de estudio es que se requiere más tiempo porque hay que esperar que se dé el efecto con uno, que se acabe ese efecto para administrar el otro
de hacer la otra medición. Y eso puede tener otras desventajas, como se indica ahí. Aquí en este caso yo voy a calcular T con esta ecuación, que es el promedio de los dos. Y la desviación está, perdón, el promedio de las diferencias. Disculpe. Promedio de las diferencias. Y acá tengo la desviación estándar del promedio de las diferencias. O sea, el error estándar de las diferencias. Esa es mi fórmula ahora. También la pueden escribir así. Esta es una forma más práctica de hacerlo porque dividir entre el divisor es lo mismo que multiplicar por él. Así que esta es otra. Cualquiera de las dos que ustedes manejen adecuadamente realmente no tienen importancia. Ustedes solamente tienen que manejar adecuadamente la fórmula. Aquí el ejemplo que le damos es que dice, se midió la duración, ese es el problema de sacar estos ejemplos de otra fuente. La duración de la abolición del reflejo de enderezamiento en minutos en 16 ratones después del tratamiento con un barbitúrico administrado por la mañana y administrado por la tarde en 2 ocasiones diferentes. El orden de administración de la dosis matutina o vespertina fue aleatorio para cada ratón. Se desea investigar si la hora de administración o el periodo de administración tiene algún efecto sobre la respuesta farmacológica. Es decir, si hay diferencia en la abolición del reflejo de enderezamiento. Abolición es que se elimina el reflejo de enderezamiento en minutos. ¿Cuánto tiempo demora el ratón en enderezarse después de la administración del barbitúrico? Si se administra el barbitúrico en la mañana, ¿cuánto tiempo demora? Si se le administra o en otra ocasión se le administra en la tarde a ese mismo ratón, ¿cuánto tiempo demora? Entonces aquí tenemos los datos, de que los datos, tengo 16 ratones, tengo 16 ratones, voy a tener 32 datos, pero voy a tener 16 diferencias. Y las diferencias son el antes menos el después. X1 menos X2. ¿Ok? Antes menos después. Traten de manejarlo siempre así. Lo pueden hacer en la otra forma, pero entonces puede ser que tengan que cambiar el planteamiento de sus hipótesis. Pero si lo hacen antes menos después, entonces no va a haber ningún problema. Así que aquí tengo mis 16 diferencias. Fíjense que ustedes pueden determinar el promedio en tiempo de cada de las dosis de la mañana y el promedio de las dosis de la tarde, vespertinos o dosis de la tarde. Sin embargo, estos promedios no los vamos a emplear. Lo que vamos a emplear es la diferencia. Y coincidentalmente sale igual, pero no necesariamente. Los promedios saldrían igual. Eso es lo que yo quiero verificar. La desviación estándar tampoco es el promedio de las dos desviaciones estándar, y esto es lo más importante, porque yo necesito usar esta desviación estándar que es menor que la desviación estándar de cada uno, del de la mañana, y es menor que el de la tarde, así que no está en promedio. Por eso es que no pueden usar esto como si fueran independientes, las muestras son dependientes el uno de la otra. Y tengo que usar la desviación estándar de las diferencias. Ahí está. Bien, veamos. Mi hipótesis, ¿cómo la planteo? Voy a tener que estar moviendo esto a cada rato. Mi hipótesis nula, siempre de nulidad, es que no hay diferencia. Por lo tanto, el promedio de las desviaciones es igual a 0. Siempre va a ser la hipótesis nula, va a ser así. En este caso, como quiero saber si el tiempo de la administración del barbitúrico causa algún efecto, no me dice si aumenta o disminuye, sino si causa algún efecto,
Entonces, mi hipótesis alterna sería que la diferencia, el promedio de la diferencia es diferente de 0. Es decir, una prueba bilateral. A un nivel de significancia de 5%, yo voy a obtener el valor para 15 grados de libertad, fíjense, no para 30. Porque 16 más 16, 32 menos 2 sería 30, pero no, tengo 16 diferencias, así que son 16 menos 1, sería para 15 grados de libertad. ¿Sí? ¿Ven la diferencia entre pruebas, muestras independientes y muestras dependientes o apareadas? Que tengo que usar los pares, me cambian los grados de libertad a 15, ¿verdad? Y ahí para una prueba bilateral me da un valor de 2,131 en la tabla bajo esa columna. Que ustedes deben tener para seguirme, ¿no? Para saber que estoy bien. Si no le da lo mismo, entonces piten. ¿Ok? Mi calculado sería el promedio de las diferencias, que es, el signo no me importa, pero bueno, igual dio un signo positivo. O sea, no dio un signo negativo. Y esto multiplicado así me da un valor de 2,4. Usé la segunda fórmula porque para mí es más sencillo dividir la diferencia entre S y multiplicarlo por la raíz de N. Eso es más sencillo, la trabajo todo directamente en la calculadora que estar dividiendo y luego tengo que volver a dividir y no equivocar. Así es que, ¿dónde está el valor calculado? Está en la zona de rechazo. Es mayor que el valor crítico. Por lo tanto, rechazo la hipótesis nula. Y tendría que concluir que la hora de la administración, en efecto, afecta significativamente la respuesta farmacológica. ¿Sí? Para ver si tengo, tiene la presentación. Si hubiera dicho, si mi inquietud hubiera sido que el tiempo de abolición del efecto es mayor en la mañana que en la tarde, ¿sí? Entonces, yo tendría que plantear esta hipótesis alterna como que D es mayor de 0. Sería una prueba bilateral y como el operador es mayor de 0, con signo positivo. Aquí me dio con signo positivo. Para yo plantear esa hipótesis tengo que conocer mis datos también. Si yo veo que la diferencia promedio me dio con signo positivo, no sería iluso pensar que la hipótesis alterna sería que la dosis de la mañana, que es el antes, es menor que la dosis de la tarde. Si fuera así, me daría el promedio con signo negativo. Por eso es que hay que tener también conocimiento de los datos que se están planteando, ¿sí? Entonces yo la planteo así para una prueba unilateral. En este caso, mi valor alfa sigue siendo 5%, pero el valor crítico sería ahora aquí para 15.05 unilateral. Sería en la columna anterior a donde obtuve este valor. 15 es 1.753 de hora. Es 1.753. ¿Lo están viendo? Sería 1.753 el valor crítico. Entonces aquí también rechazaría la hipótesis nula, pero mi conclusión ahora sería que la dosis de la mañana aumenta el tiempo de abolición. Perdón, aumenta, sí. Ahí está, que aumentaba el tiempo de abolición. Porque lo planteé aquí como que la diferencia iba a ser positiva. Mañana menos tarde, mayor de 0. Igual mi valor P me sale exactamente igual. Eso no me va a cambiar porque lo estoy comparando. No sé si han notado que P representa la probabilidad de obtener un valor de T mayor que el calculado.
Ese es el grado de significancia. Mientras que alfa representa la probabilidad de obtener un valor mayor que el crítico. ¿Sí? Esa es la diferencia que hay entre nivel de significancia y grado de significancia. Bien, hasta ahí entonces concluimos. Y entonces hoy yo creo que, no sé, le toca el taller 10, lo tengo que revisar, pero van hasta seguir trabajando con esto. Y en la próxima semana, entonces yo puedo ver los casos de Z, en donde puede darle problemas por la dificultad de determinar el valor P, puede causarle alguna confusión para determinar el grado de significancia. Pudiera. Entonces eso lo resolvemos el 1 de noviembre, que entramos ya a Fiestas Patrias con ustedes. ¿Alguna pregunta? A ver, Edilta, todavía tienes las manos levantadas. Esta vez sí, hay una pregunta. No, profesora, no. Bueno, ya que dice del 1 de noviembre, ese día tenemos clase normal. Sí. Ah, ya. Vamos a dar la clase normal y el examen lo cambié para ustedes, va a ser el 8 de noviembre. Por eso es que ese día vamos a dar la clase normal. Listo, profe. ¿Ok? Bien, pues. Voy a anotarlo aquí. Tercer parcial, el 37.1. Profe, consulta, ¿sería la misma hora de ese viernes 8 de La noviembre? clase. Ajá. Vale, gracias. Sí, a la misma hora. Hacemos como siempre. Hacemos el examen, luego entramos a la clase para continuar con el análisis de regresión. O podemos hacer el análisis de regresión también el 1 de noviembre, comenzar. ¿Ok? Todo depende de las preguntas que haya. Si no hay preguntas, yo continúo. Asumo que todo está clarísimo y yo voy a continuar. Se supone que esta semana deben hacer la comparación entre muestras independientes y dependientes. Por eso es que me llamó la atención que me hiciera la pregunta de las muestras de 2 muestras. Esta semana van a ver esos problemas que acabo de discutir. Y hay que saber cuando la prueba es bilateral y cuando es unilateral, en todos los casos. Eso le va a variar, no alfa, pero les va a variar el valor crítico. ¿Sí? Entonces, si estamos todos claros, por a ver, nada más entraron 28 a la clase. Bueno, a lo mejor algunos entraron y salieron. Nos vemos entonces el 1 de noviembre. ¿Sí? Díganle a todos sus compañeros que el 1 de noviembre hay clases. Chao. Chao, profe, cuídense. Chao, profesora. Sí. Profesora.